Hermanos que nos ven a través de la transmisión en vivo por Facebook Live. Estamos aquí reunidos para leer la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 119, versículos del 41 al 48. Y dice así la palabra de nuestro Señor: Va, envíame, Señor, tu gran amor, tu salvación, conforme a tu palabra. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. No me quites de la boca la palabra de verdad, pues en tus juicios he puesto mi esperanza. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. Amado Señor, Padre Celestial, a ti venimos, Padre, en oración, porque tú eres el único ser vivo. Tú eres el Señor que nos guía en esta vida. Tú eres quien nos escucha, Padre. Tú eres quien nos habla a través de tu palabra. Tú eres quien actúa en su momento y en su justo tiempo, Señor. A ti clamamos en este día, Padre, por tu perdón, por tu redención, Padre, porque somos pecadores. Hemos pecado en palabra, obra y omisión contra ti, Señor, contra tu Hijo y tu Espíritu Santo. Hemos pecado contra nuestros hermanos, hemos pecado contra nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares y aún con aquellos que no son hijos tuyos, Padre. Te pedimos que seas tú rearguyendo nuestro corazón, llevándonos por el camino de tu Hijo Jesucristo, llevándonos por tu palabra, Señor, y mostrándonos todos nuestros pecados para que podamos arrepentirnos con un corazón contrito, podamos llegar a los pies de Cristo, arrodillarnos delante de su cruz y ver ese majestuoso sacrificio que Él hizo por el lavamiento de nuestros pecados. Ser santificados a través del Espíritu Santo, ser llevados por tu palabra en tus caminos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú llevando por el camino, guiando por la senda de la verdad a nuestro pastor, el hermano Héctor, que hoy nos expondrá tu palabra, Señor. Dale fortaleza, dale vigor, dale entereza de carácter, pero sobre todo, Señor, llénalo de tu verdad, que es tu palabra. Llénalo de tu justicia y llénalo de tu carácter, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que mientras se cumpla tu palabra, que vendrás prontamente a buscar tu iglesia, estemos nosotros reunidos alabándote, glorificándote, cantándote salmos y elevando plegarias en tu nombre. Te damos gracias por todas tus misericordias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite presentar a Él nuestro culto de alabanza. Ya nuestro amado hermano Piero nos condujo en la oración introductoria, en la lectura de la palabra. Ahora vamos a entonar los himnos gloriosos para nuestro Señor, himnos gloriosos. Y el primer himno que vamos a cantar es el himno número 32, titulado Cuán grande es Él. A través de este himno podemos reconocer la grandeza de Dios, su omnipotencia, su gran amor para con nosotros. Y le alabamos a través de este himno. Cuán grande es el Señor. Cantémoslo con júbilo, con mucha alegría, porque nuestro Dios es el único Dios, grande y majestuoso. A Él sea la gloria en su iglesia. Amén y amén. Firmamento y las estrellas vi.
himno reconocemos tu grandeza, tu poder, la dignidad que tú tienes para que todo un pueblo, aquí en este lugar, aquí en Medellín, aquí en Colombia y en todo el orbe, en este día rindamos servicio de adoración a nuestro Dios. En esta misma disposición vamos a ir al himno número 156. Cantamos al Señor. Hay un canto nuevo en el cielo. 156. Este es el título del himno. Hay un canto nuevo en mi ser. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor vino a David el salmista y obró su poder en él, renovó su ser y produjo un cántico nuevo en su ser. Y es lo que sucede con nosotros. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, produce en nosotros un deseo de alabarle y de cantar a Él. Vamos a servir a nuestro Señor cantando con mucha alegría, con regocijo. Hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, de Jesús, que me dice ven a descansar, las conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma, esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y esas fluyen a raudal en el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma, esa nota celestial. Por las aguas hondas me llevó, velas en mi senda hallé, los senderos él me guió, a su huella seguiré. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma, esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, a su lado Él me llevará, a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma, esa nota celestial. Amén. Cuán hermoso es cantar y adorar a nuestro Señor a través de estos himnos gloriosos que contienen tanta teología. Le damos gracias al Señor porque fue Él quien puso en nosotros ese cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y una de las razones por las que la iglesia canta, por la que nos reunimos a cantar al Señor, es que somos un pueblo victorioso. Y hay un himno hermoso que cantamos los santos, reconociendo esa victoria en Cristo. Somos el pueblo victorioso. Claro, somos un pueblo que marcha, pero marchamos en la victoria de Cristo. Somos un pueblo militante, pero también un pueblo triunfante. Entonces vamos a cantar a nuestro Señor, victoria en Cristo. 434. Señor, queremos adorarte porque nos has dado victoria en Cristo. Y somos ese pueblo militante victorioso para tu gloria, honor y alabanza.
Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, me diera la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y comprobé con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que ya en la gloria hay menciones de victoria. Quizá nada no preparo para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendía tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y comprobé con su divino amor, me imparte de su gloria y su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. Bueno, seguimos con este gozo, también cantando un himno de consagración a nuestro Señor. Todas las bendiciones que nos ha dado Dios, la preciosa salvación, su Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela, que nos sostiene, la hermosa palabra de Dios, la iglesia, toda la gracia derramada, tiene un propósito: que nosotros nos consagremos todo nuestro ser para vivir para Él. Y este himno 412 es un himno en el cual nos consagramos al Señor. Vamos a cantarlo, como dice el himnario, con certidumbre. 412, con decisión. Yo quiero andar con Cristo. Yo quiero andar con Cristo. Himno 412. Meditar en su palabra, siempre irle en pos, consagrada en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo en unión, en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza, cosa vida eterna mención. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Cuán hermoso es poder consagrarnos a nuestro Señor. Ahora vamos a entrar en nuestro tiempo de oración.
oración por otros ministerios, por otras iglesias. Hoy vamos a orar muy especialmente por el ministerio de Chapel Library, ministerio que nos ha bendecido con literatura gratis, gratuita, edificación para llevar a nuestros hogares. A veces no tenemos un material para hacer nuestro devocional, no tenemos un material teológico para desarrollar nuestro altar familiar. Y el Señor nos ha provisto de un maravilloso medio de gracia, grandes autores históricos, nada de histéricos, todos son históricos, un contenido absolutamente bíblico y teológico de gran edificación para la familia. Si no lo has tomado, tómalo. Si necesitas, se acabaron y necesitas más, por favor, pide uno, que hay más para ti, con mucho gusto. Uno por familia, pero si necesitas uno para compartir con una persona a quien estás evangelizando o reevangelizando, por favor, puedes llevar 2, 3 si son necesarios. Entre más, mucho mejor. Vamos a orar por este ministerio Chapel Library. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el ministerio de Chapel Library. Te damos muchas gracias porque te ha placido poner este servicio para los santos, un servicio que ha requerido esfuerzos de traducción, esfuerzos de impresión, esfuerzos de reparto. Y somos bendecidos al recibir en esta iglesia este hermoso material. Oramos, Señor, para que los hermanos que lo usan sean muy bendecidos, para que los hermanos que lo usan sean edificados en la fe, que los hermanos le den buen uso, que sean un instrumento de tu gracia para la edificación de los santos, pero también para compartir a otros el Evangelio, que sea un instrumento de la gracia para la formación de la siguiente generación de predicadores, de teólogos fieles a la Santa Escritura. Gracias te damos por este material, por todos los patrocinadores, sponsors que están aportando para el desarrollo de este santo ministerio. Bendice a todos los hermanos que ahí trabajan y gracias, Señor, por bendecirnos con tan gran material para la obra del ministerio. También nos permitimos orar por nuestra iglesia hermana, el amado pastor Alonso y su iglesia bíblica Fortaleza de la Verdad en el barrio Aranjuez, aquí en Medellín, una iglesia fraterna, un pastor muy especial, un amado pastor que he entendido ha pasado por dificultades en su salud, por agobios en su salud, y te suplicamos, Señor, que tengas gran misericordia de él, que le asistas, que le levantes en ese santo ministerio que tú le diste. Oramos, Padre, para que la iglesia bíblica Fortaleza de la Verdad, en medio de esta circunstancia tan difícil que está pasando el mundo, en medio de esta pandemia, sea una iglesia que pueda ver la gloria de Dios, tu mano poderosa dándole crecimiento espiritual, crecimiento numérico, fe, crecimiento en el conocimiento de la palabra. Gracias te damos, Señor, por nuestras iglesias hermanas, iglesias de la Reforma, iglesias centradas en el santo texto. Bendícele, Señor, a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Y también me permito orar por nuestros hermanos que están enfermos y que no pueden asistir al culto. Dentro de ellos, muy especialmente, a nuestra hermana Nubia, que se ha sentido afectada y que oramos por ella, Padre, para que seas tú bendiciéndole. Tenemos otros hermanos que están pasando por enfermedad. Ten misericordia de ellos y sea tu mano sanadora en ellos. Bendíceles, Señor, dándoles el vigor y la salud para que puedan participar del culto al Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, queremos presentar al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y como es nuestra costumbre, todo lo hacemos basados en la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios nos habla en la primera a los Corintios capítulo 9, los derechos de un apóstol. Y nuevamente tomamos el texto donde dice, versículo 7, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, debe hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Y si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Hermanos, la palabra del Señor es clara y nos invita, nos exhorta, nos demanda participar de nuestras ganancias con la iglesia. No solamente se refiere a los pastores, sí, los pastores, como lo hablé en una oportunidad anterior, debemos recibir de los hermanos la manutención necesaria para que el pastor pueda servir a la iglesia con denuedo, como dice Hechos de los Apóstoles, dedicarse sosegadamente a la oración, al estudio de la palabra, a los discipulados, a la consejería, en fin, a todo lo que el ministerio demanda. Pero también esta es una obra de un cuerpo que avanza, y para que el cuerpo avance es necesario que ese cuerpo tenga los recursos, las vitaminas, dijéramoslo así, para que se le inyecte la sangre que lo hace mover, y para que la iglesia desarrolle los proyectos, los planes que tiene. Debemos pagar un arriendo, debemos pagar unos servicios. Todo lo que atañe a los gastos de la iglesia deben ser sobrellevados por los hermanos. Ese es el propósito por el cual la iglesia, los santos, los hermanos contribuimos de manera económica. La medida bíblica es el diezmo. Sin embargo, la medida en Cristo es amplia generosidad. Como el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Demos generosamente con los recursos y no pongamos bozal al buey que trilla. El buey que trilla es la iglesia. La iglesia necesita evangelizar. Queremos tener planes de evangelismo. En esta época de pandemia quizás no podamos hacer ese evangelismo presencial, pero ya que estamos saliendo y con la vacunación y todo esto, ya vamos a empezar de nuevo a evangelizar. Entonces esto requiere de recursos. De nuevo tenemos que formar un equipo de evangelismo. Así salgamos aquí a la esquina como salimos en otras ocasiones al parquecito a compartir un folleto, a hablar con la gente. Eso demanda gastos. Entonces, hermanos, ese es el propósito por el cual se ofrenda en la iglesia. No es para enriquecer al pastor, no es para enriquecer hombres, sino para darle la gloria a Dios y avanzar el reino en la tierra. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas con acciones de gracias y con alabanzas a ti, para que tu reino prospere en esta tierra y avance la luz sobre las tinieblas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, mientras nuestro ujier preferido, el único que tenemos, nos toma las ofrendas, vamos a buscar en la palabra de Dios. Retornamos a nuestro texto de Mateo capítulo 26, de los versículos 69 al 75. Mateo capítulo 26, versículos 69 a 75. Continuando con esta serie de estudios sobre la negación, los tres
negaciones de Pedro al Señor Jesús. Hoy vamos a ver el cuarto sermón, la misericordia de Dios en la caída de Pedro o en la caída del redimido. Vamos a ponerlos en pie, ya estamos allí en el texto y suplicamos a nuestro Señor en oración que tenga Él la gracia y la misericordia para que leamos la palabra, entendamos la palabra y la llevemos por obra. Amado Señor y buen Redentor, gracias te damos porque eres el Dios viviente que habla a tu pueblo, el único Dios que habla. Los otros dioses que tienen los hombres son ídolos mudos, ciegos, sordos, torpes, no pueden hacer nada. Pero el Dios viviente es el Dios que le habla a su pueblo para que su pueblo sea transformado. Amén. Y Dios habla a través de su palabra verbal y de su palabra encarnada. Hoy estamos frente a la palabra verbal, a la Santa Escritura, que es autoritativa, inerrante, que es eterna, que no cambia, es inmutable. Y te damos gracias porque hoy vas a hablar a tu pueblo, a tu iglesia, para ser edificada, porque necesitamos ser edificados, necesitamos ser fortalecidos en la fe, y no hay otro medio que tu santa palabra. Pero también para que el evangelio se predique, y aquellos que no han creído por la voz de Dios predicada a través de su palabra, sean oyendo el mensaje de salvación, y en tu gracia les concedas vida eterna. De mi parte, mi Señor, suplico que consideres la debilidad de este tu siervo, la fragilidad de este tu siervo, la ignorancia de este tu siervo, y me tomes, Señor, como un instrumento de tu gracia, solo un parlante que magnifica tu santa voz, tu santa palabra. Guíame por el camino recto, que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, para no hacer tropezar a tus ovejitas, a tu rebaño amado, sino que continuemos en el camino, en la verdad y en la vida, nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar a la morada eterna, nuestro destino final y glorioso. A ti, Señor, toda alabanza, toda gloria y toda majestad en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto dice el Espíritu Santo a la iglesia en esta mañana. Mateo 26, 69, 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. La exposición de la palabra, la predicación de la palabra, tiene como objetivo principal el que conozcamos a Dios. Estamos aquí escuchando este sermón para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo obra Dios? La palabra de Dios es la revelación personal de Dios. El Dios santo de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe, santo, santo, santo. A Él le ha placido revelarse a nosotros los hombres pecadores. Él se ha rebajado, Él bajó de los cielos a la tierra en la persona del Verbo encarnado para revelarse a nosotros. Y Él se revela a nosotros de manera salvífica a través de su santa palabra. Solamente podemos conocer a Dios mediante la palabra. No hay otra manera. Las religiones falsas
presentan a sus dioses desde la imaginación, desde su experiencia, desde los sentidos. En la religión falsa no hay revelación personal de Dios. Y esta es la diferencia con la fe cristiana. Nuestra religión es verdadera porque es religión revelada mediante la palabra de Dios. Y estamos aquí para recibir esa revelación, para conocer a ese Dios viviente, conocer cómo obra en tu vida, conocer, saber cómo Él te transforma. Dispongámonos pues para que la palabra penetre en nuestros corazones. Y al terminar hoy este sermón, digamos, hoy he conocido una arista, un aspecto más de nuestro santo Dios. El tradicionalismo romano imperante en nuestra región ha enseñado a Dios como un Dios enojado con el pecador, vengativo, carente de gracia. Pero la fe verdadera, la fe bíblica, nos revela al Dios de gracia, al Dios de extrema misericordia con el pecador. Y ese es el aspecto que vamos a meditar hoy en este texto que el Señor nos da. El pasaje que hemos venido meditando es la narración de uno de los eventos más impactantes de la historia bíblica, de la historia del reino de Dios, en donde podemos ver y maravillarnos de la gracia de Dios. Uno de los apóstoles, Pedro, uno de los tres más cercanos, más íntimos al Señor, el amigo, al que le dijo, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Este hombre tan cercano a Cristo cae en un extremo pecado, el pecado de negar 3 veces al Señor Jesucristo, a su Señor, a su Salvador, a su amigo, a su mentor. ¿Cómo podemos considerar esto? Como un acto de altísima traición. Pero el texto también nos enseña cómo trata el Señor a este pecador traicionero. Ya hemos visto 3 aspectos de la caída de Pedro en el pecado de la negación de Cristo. En el primer sermón que vimos, estuvimos meditando en el carácter de Pedro. Pedro cayó en el pecado por su carácter débil, todavía en transformación. En segundo lugar, vimos esas actitudes de un hombre con un carácter débil, con un carácter acelerado, con un carácter imperfecto todavía. Y en tercer lugar, ya empezamos, el sermón pasado, hace 15 días, vimos la progresión del pecado en Pedro. Entonces, primero tratamos a Pedro, luego tratamos el pecado, cómo obra y cómo es un pecado en progresión, un pecado que va cada vez más profundo. Ahora en el sermón de esta mañana meditaremos en la misericordia de Dios para con Pedro el pecador. Cómo el Señor trata a Pedro en medio de su caída. Y veremos 3 aspectos de esa misericordia del Señor para con Pedro en la caída que nos muestra el Espíritu Santo en el texto. En primer lugar, vamos a ver la misericordia en la prevención del pecado. El primer aspecto de la misericordia de Dios es la prevención del pecado. El Señor tiene misericordia con el redimido, previniéndole de su pecado. En segundo lugar, vamos a ver la misericordia de Dios en el refrenar del pecado. Vamos a ver cómo el Señor nos muestra a través de este texto que Él estaba refrenando el pecado de Pedro, para que no cayera más hondo. Y en tercer lugar, vamos a ver la misericordia de Dios en el don del arrepentimiento. 3 elementos de la misericordia de Dios para con el pecador: la misericordia en la prevención del pecado, la misericordia en el refrenar del pecado, la misericordia en el don del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos revela en primer lugar la misericordia en la prevención del pecado.
Vamos a ver los versículos 74 y 75. Dice así: y comenzó a echarse maldiciones Pedro y juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. ¿De qué se acordó Pedro? De lo que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Él se acordó cuando cantó el gallo, dijo: ay, esto fue lo que el Señor me dijo. Y entonces, saliendo de allí, lloró amargamente. Hermanos, hemos venido meditando en el texto acerca del pecado de Pedro, y a veces nos centramos en que el pecado comienza cuando él entra ahí al patio de la casa de Caifás y empieza a negar al Señor. Pero ahí no comenzó el pecado. El pecado de Pedro comienza cuando él desconoció la prevención que le hizo el Señor. Y hablamos de 33 versículos anteriores. Mateo 6, 26, 33. Mateo 26, 33. Dice Pedro: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y el Señor Jesús le responde: te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Hermanos, una incorrecta perspectiva de Dios nos lleva a una incorrecta relación con Él. Podríamos pensar que el Señor actuó duramente con Pedro, o que Pedro solamente fue un títere que actuó lo que estaba ya previsto y prediseñado por el Señor. Y pensamos que ¿por qué el Señor no guardó a Pedro de que fuera zarandeado por el diablo? Lo que pasa es que nosotros vemos solo una arista de la revelación. Tenemos que ver la otra arista de la revelación de Dios. No vemos la misericordia del Señor para con Pedro. Y la misericordia del Señor para con Pedro, en este caso, comienza advirtiéndole a Pedro acerca de su caída. El Señor lo confrontó con su orgullo, con su autosuficiencia, porque lo que dijo Pedro y ese compromiso que hizo con el Señor, que evidentemente no podía cumplir, fue un acto de orgullo. Fue un acto de valentonismo, no de valentía, sino se envalentonó. Creyó que él podía, en su fuerza, en su autosuficiencia. Y el Señor, en su amor y su misericordia, lo llama y le previene el pecado. Le dice: cuidado con lo que estás diciendo, porque de cierto te digo que esta noche me negarás 3 veces. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. El Señor le estaba previniendo de su pecado. Pero Pedro no miró, no atendió, no vio la misericordia del Señor en la advertencia de su pecado. Él no observó, él no escuchó, como ya lo habíamos visto, la advertencia que el Señor estaba dando. La palabra misericordia está formada por 2 vocablos, lo he repetido varias veces. Es una palabra que proviene del latín, está formada por el vocablo miserere, que significa miseria, y cardias, que significa corazón. Las 2 palabras juntas, misericordia, significa la miseria llevada al corazón. Y el Señor Jesús conoció la miseria de Pedro. Ese orgullo, o lo que a nosotros nos parece orgullo, fortaleza, era una gran debilidad, era una terrible miseria. El Señor Jesús, cuando le dijo a Pedro: Pedro, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, hermanos, era que el Señor estaba mirando misericordiosamente a Pedro y le estaba bien haciendo ver su debilidad. Él estaba diciendo: Pedro, no te creas muy fuerte, la verdad eres un miserable, me vas a negar, no te puedes comprometer a que a tu vida darás por mí.
cuando esta noche vas a darte cuenta de tu miseria, te vas a mirar tu Dios. Tu fe no te va a alcanzar. Estás en un estado de miseria espiritual. Pedro, tu orgullo te está dominando. Pedro, estás al filo del abismo de una terrible caída en pecado. Estás ahí en el filito. Arrepiéntete. Y otro aspecto de esa prevención del pecado, porque prevenir no es solamente avisar. No es solamente avisar. Cuando nosotros vamos, los que conducen, manejan moto o automóvil, vamos por una carretera y digamos que la vía está cerrada porque hubo un derrumbe o porque están haciendo arreglos en la vía y la vía está cerrada. No solamente anuncian vía cerrada, vía cerrada, vía cerrada, sino que cuando va llegando ponen unas cosas que se llaman maletines o barreras por las cuales los conductores ven que ahí ya no pueden pasar. La prevención no se trata solamente de avisar. En la prevención también el Señor proveyó a Pedro de medios de gracia para evitar la caída. Y el Señor posteriormente le dice: velad y orad para que no caigáis en la tentación. Pedro, vas a ser tentado. Pedro, me vas a negar 3 veces, pero tú puedes orar y vas a poder enfrentar la tentación con denuedo. La oración es el medio de gracia que el Señor nos da para prevenir nuestro pecado. El tesoro de la palabra es un medio de gracia que el Señor nos da para prevenir el pecado, para guardarnos del pecado. Y la capacidad para huir de la tentación. ¿Sabes algo? Pedro cayó en pecado, pero Pedro tenía por Cristo el Señor, por el Espíritu Santo, por la palabra, la capacidad para huir del pecado. Y él mismo lo escribe: resistid al diablo y huirá de vosotros. Aprendió la lección, ¿cierto? A veces nosotros no aprendemos la lección y seguimos patinando en el mismo lodo del pecado. Como creyentes nosotros tenemos muchas contrariedades con el pecado, ¿no les pasa? A veces caemos en pecado, pero yo ¿por qué sigo cayendo en este pecado? Pero yo ¿por qué no enfrento este pecado? Pero yo ¿por qué? Porque el Señor no me coge y me refrena de este pecado. En la gran mayoría de casos venimos a darnos cuenta del pecado cuando ya estamos sumergidos en él, cuando ya nos ahogamos en él. Y es ahí donde reconocemos la miseria espiritual. Pero no nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo, en su misericordia, en su trato personal con nosotros, ya nos ha prevenido de los pecados a los que estamos expuestos. Y además nos ha dado los medios de gracia para no caer. Y es asombroso, es hermoso, cómo en cada día del Señor, el Señor habla a nuestros corazones. Es absolutamente maravilloso. Mira, la enseñanza de nuestro hermano esta mañana sobre el 5.º mandamiento, el 6.º mandamiento, hermano, nos da mucha ilustración, nos da mucha luz. ¿Vas a seguir la semana entrante con el mismo mandamiento? Tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, hermanos, no se lo vayan a perder la semana entrante, porque si hoy estuvo carnudo, mire, la semana entrante va a estar pura pechuga, con yuca y papa, para que no te lo pierdas, porque vas a aprender otros aspectos de la palabra del Señor acerca de no matarás. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia en nuestros tiempos? En las relaciones entre los hermanos. Y como lo va a enseñar el hermano próximamente, vamos a ver, y me atrevo a adelantarme, vamos a ver cómo desde una simple mirada ofensiva estamos matando a nuestro prójimo.
Como por medio de esas palabras inmundas que salen a veces de nuestros labios, aún contra las personas más amadas, contra la esposa, es que usted sí es una boba. Ya el Señor dice, soy reo de juicio. Con esos niños jóvenes, ustedes cuando se dirigen a sus padres, Cucho, ¿usted qué? ¿Qué me va a mandar? Ojo con eso. Eso es como estar asesinando a tu padre o a tu madre. Esas rebeliones de los hijos contra los padres son tan ofensivas, tan asesinas como tomar un arma y matar a tu madre. Ahí hay padres que tienen su corazón destrozado porque sus hijos los han asesinado con palabras inmundas. Perdóname, hermano, que me estoy metiendo ya en tu enseñanza, pero yo sé que la va a reforzar. Y así es, hermanos. El Señor nos enseña, nos da el medio de gracia de la palabra y nos lo advierte. Y aquí salimos y a la esquina ya se nos ha olvidado. Y en semana estamos cayendo en el pecado. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente para escucharla el domingo y salirnos a la casa y vivir una semana fuera de la palabra. No, Señor. El sermón, la enseñanza de la escuela dominical debe meditarse en toda la semana, en nuestros devocionales, en nuestra relación con la esposa, con los hijos. Como el sermón, como el Señor nos enseñó en el sermón del domingo. Cuidado con el pecado, hermano. Eso es lo que debemos hacer. Y en la tarde, en vez de irnos a ver el partido hoy de Colombia con no sé quién, entonces, en vez de estar esperando eso y desde las 2 de la tarde, bueno, almuercito, preparamos crispetas y no sé qué, porque vamos a ver el partido, debemos sentarnos y meditar. ¿Qué nos habló Dios, el Señor, en esta mañana? ¿Qué fue lo que nos dijo? ¿Cómo me confronta a mí con esos pecados a los que estoy acostumbrado a caer? El Señor nos previene y es una gracia de Él. Pero nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia nos hacen pensar como a Pedrito. No, nosotros no vamos a caer en ese pecado. Entonces, ¿para qué orar y para qué ir a la palabra? Pero el Señor nos dice en Gálatas 6, 1b, 3 y 4a. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Crees estar firme? Cuídate, no sea que tú también caigas. Versículo 3. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Fue lo que les pasó a Pedro. Pedro creyó que era un super discípulo, que estaba súper fortalecido en la fe, que iba a salir adelante. Sí. Pero el Señor le dijo, cuidado, eso es orgullo, arrepiéntete, vas a caer. Y él no le puso atención. No examinó su propia conducta, como dice Gálatas 6, 4a. Cada cual examina su propia conducta. Él no la examinó y por eso cayó. Uno de los más importantes aspectos de la misericordia de Dios para con sus redimidos es que Él nos advierte del pecado, Él nos advierte de nuestra debilidad. Y no solamente nos advierte, sino nos produce un temor para que nosotros no caigamos en el pecado. Y Él nos advierte de esas consecuencias que produce el pecado. Pero no solamente nos advierte, nos produce temor, sino que también nos da medios de gracia para ser fortalecidos. Lo que pasa es que no le prestamos atención. Hermano querido, medita en la gran misericordia del Señor. Hoy mismo, en tu casita esta tarde, medita en la gran misericordia del Señor, que Él tiene contigo, advirtiéndote del pecado al que te expones a caer, al que estás expuesto. No, yo no caigo en esa infidelidad. No, yo soy fiel al Señor y le soy fiel a mi esposa, pero me quedo mirando a la chica, a la vecinita que pasó en mi balda. No, yo no caigo en eso. Simplemente, yo soy firme. Pero abre la internet y busca esas páginas sucias.
enciende las noticias y entonces ve todo lo que está sucediendo y toma partido y comete grandes injusticias. No las hace físicamente, pero ya en su corazón está la levadura. Cuidado con eso. Contempla la gran misericordia del Señor y no pases por alto su advertencia, y echa mano de los medios de gracia para que no caigas en los pecados a los que estás expuesto a caer. El segundo aspecto de la misericordia del Señor en la caída de Pedro es la misericordia en el refrenar de su pecado. El Señor tiene misericordia de Pedro refrenando su pecado. Y vamos a ir a esa frase que dice allí: en ese instante cantó un gallo. Al escuchar, o cuando nosotros leemos comúnmente la palabra allí, el texto, pues pensamos en un gallo. Pedro estaba haciendo la última negación, diciendo: no, a ese hombre ni lo conozco. No, yo juro bajo maldición de que ese hombre no lo conozco cuando... Pero no, esto es un pollo ronco. Eso es un gallo de verdad que estrepitosamente sonó en toda parte, todo el mundo lo escuchó. Y a nosotros decimos: no, eso es, ahí el Señor escribió eso, pues como por el cumplimiento de lo que sucedió. No, hermanos, esto va mucho más allá. Y vamos a considerar algunas cositas. La primera que vamos a considerar es cómo es que canta un gallo en el palacio de Caifás o cerca del palacio de Caifás. ¿Cómo es que canta un gallo? ¿Por qué canta un gallo en el palacio de Caifás o cerca del palacio de Caifás? Pues porque había un gallo, claro, había un gallo, entonces el gallo cantó. Además eran 4:30, 5 de la mañana, el gallo cantó, porque a esa hora canta el gallo. Sí, pero ¿por qué había un gallo cuando en los libros talmúdicos los rabíes habían dicho, los maestros de la ley habían dicho: no se pueden tener aves de corral, gallos, gallinas en Jerusalén. Solamente las palomitas, que eran para los sacrificios y todo eso, porque era la ciudad sagrada, y las aves de corral, gallos, gallinas, gallinetas, todo eso son animales contaminantes. Ellos contaminan nuestra santidad, entre comillas. Era prohibido tener un gallo. Era prohibido tener un corral de aves, de gallina y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué canta el gallo? ¿Cómo es que viene a cantar un gallo? Y ojo, porque estaban en la época de la Pascua, peor. O sea, más aún, si por casualidad el resto del año tenían alguna gallinita, algún gallito por ahí, lo sacaban y se lo llevaban a una finca para afuera de la ciudad. Pero no podía haber gallo en la ciudad de Jerusalén para esas fechas especialmente. ¿Cómo es que canta un gallo? ¿Por qué cantó un gallo? Le dice: cantó un gallo. Otro aspecto que debemos considerar es que el canto del gallo, antes de que existieran los despertadores, los celulares, todas las alarmas de hoy en día, para despertar a las personas, eran los gallos los que despertaban a la gente. Desde las 4 de la mañana, por aquí hay alguien que tiene un gallo aquí cerquita, y eso a las 4 ya está pitando, a las 5 de la mañana ya está. Y todo el mundo tiene que levantarse porque el gallo no ha dormido. Entonces, era el instrumento que se usaba en la época para alarmar, para dar la alarma, para despertar a las personas. ¿Por qué había un gallo cantando a las 4 de la mañana? Pues Dios, en su providencia, propició que allí hubiera un gallo para cantar a esa hora y despertar a Pedro. No para despertar a la gente, para despertar especialmente a Pedro, que estaba en un estado miserable de inconsciencia, estaba adormilado en su pecado. ¿Qué estaba viviendo Pedro? ¿Cómo se sentía Pedro? Pedro estaba sumergido
más y más y más en el pecado. Si Pedro hubiera durado 10 minutos ahí, hubiera vuelto a negar 3 veces más al Señor. De hecho, algunos de los estudiosos, al reunir los textos de los 4 evangelios, llegan a decir que no fueron 3 negaciones, sino 6 u 8, que suman más o menos las expuestas en los 4 evangelios. Yo me limito a 3, porque la palabra del Señor lo dice, lo negó 3 veces. Entonces, si Pedro hubiera seguido allí, él hubiera caído en más pecado. ¿Por qué? Porque él estaba en una extrema inconsciencia. Él estaba adormilado por el pecado. No pensaba, no oía, no veía, estaba enceguecido procurando defenderse de la acusación. Ese es de los del judío, de los del nazareno ese. Ese es de los del Galileo, ese tal Jesús, ese es de ellos también. Ese andaba con ellos. No, yo no soy. A mí no me metan en ese lío, yo no estoy con esa banda de malevos. Entonces Pedro estaba enfrascado en defenderse. Y si lo dejan, sigue pecando. Y si alguien lo confronta, él es capaz que, así como sacó la espada para tumbarle la oreja a Malco, coge a puño limpio a los que se le atraviesen. Ella no tenía la espada. Coge a puño limpio y ahí sí que se mete en un problema. ¿Por qué? Porque ahí sí ya era reo de juicio y posiblemente lo crucificaran con el Señor Jesús. El canto del gallo fue un acto de misericordia de Dios para despertar, para estremecer a Pedro, para hacerle ver a dónde había caído en su pecado y para refrenarle, para que se acordara, verdad, que esto me dijo el Señor. Y esto debe hacernos pensar cuán obnubilados estamos por nuestro pecado. Cuán narcotizados nos tiene el mundo. Cuán dormidos estamos espiritualmente, al punto que el Señor tenga que estremecernos con una fuerte alarma. Y hemos de saber que lo que está sucediendo en este momento en nuestra nación y en el mundo es una alarma de Dios para la iglesia, pero también para el mundo, para los que no son iglesia, para los que son incrédulos. Esto es un estremecimiento de Dios. Esto es una alarma, esto es un gallo cantando duro a su oído para que la gente se despierte de su marasmo espiritual. Porque la gente piensa que es solo carnita, solo emociones. Y la gente piensa que esta vida pues es lo único. Y no, están cegados. El enemigo ha cegado el entendimiento, dice la palabra, y no pueden mirar más allá, hacia el futuro. ¿Qué va a pasar después? Entonces, el Señor en su amor y en su misericordia nos trae alarmas, como esta pandemia, como esta situación social, económica de nuestra nación. Ahora, para comprender un poquito mejor la situación por la que estaba pasando Pedro y lo que hace el Señor de su misericordia en el refrenar del pecado de Pedro, tenemos que ir a Lucas capítulo 22, versículos 60 a 62. Allí complementamos el relato que nos hace el evangelista Mateo. Dice la palabra del Señor allí en Lucas 22, 60 a 62. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. Y en el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. Escuchen esto. El Señor Jesús, se volvió y miró directamente a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. ¡Wow! Esto es bien tremendo. Pedro está negando al Señor con blasfemia, está negando con juramento, gritando, ya estaba absolutamente desesperado, desencajado y ya estaba desencadenando una explosión allí. Y de pronto voltea a mirar y se encuentra cara a cara,
frente a frente con el Señor Jesucristo. El Señor no solamente propicia que cante el gallo, sino que lo mira. Las cosas son así, seguiditas. Él está negando al Señor Jesús y en ese momento voltea y se encuentra cara a cara con el Señor Jesús, quien lo mira e inmediatamente canta el gallo. ¿Qué está pasando? En su misericordia, el Señor propicia que todo esto pase para que Pedro refrene su pecado. El Señor propicia que Pedro pueda tener un encuentro con el Señor. En otras palabras, que el Señor se le atraviese. Usted se imagina yo estar aquí hablando mal, dijéramos, de mi consiervo amado Mauricio. Estoy hablando mal de Mauricio, estoy hablando ya al tocayo Mauricio. No, es que ese Mauricio, tu tocayo, sí, no, ese man, ay, ¿qué tal? Y de pronto yo volteo a mirar y Mauricio Gómez está ahí. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pues Pedro estaba negando al Señor Jesús. Voltea su mirada y al primero que se encuentra es el Señor Jesús. Pero no porque el Señor Jesús lo estuviera allí chismoseando, lindando. No. Esto no fue una casualidad, esto fue una obra de la providencia del Señor para que Pedro pudiera tener un encuentro personal con el Señor Jesús, para que refrenara su pecado. ¿Qué probabilidad habría de que esto sucediera? ¿En dónde estaba Pedro conforme al relato? En el patio. ¿En dónde estaba el Señor Jesús? En el salón, siendo enjuiciado. Y ya cuando todas las cosas estaban bien calientes, los soldados sacan al Señor Jesús. Y en ese momento que están sacando al Señor Jesús, Pedro lo está negando. ¿Qué probabilidades hay de que esto suceda? Las más mínimas. Pero así sucedió. No fue que Pedro fuera a buscar al Señor. El Señor fue a buscar a Pedro. Porque lo único que quería Pedro era salir bien librado del problema en que estaba. Y ojalá si pudiera salir disparado huyendo, se pudiera ir disparado. Pero ustedes se imaginan si él hubiera salido de aquel lugar sin haber mirado al Señor Jesús. El diablo le habría condenado y quizás él hubiera hecho lo mismo que Judas. Pero él se encuentra con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo mira cara a cara. ¿Cuál sería la mirada que merecería Pedro? Imaginémonos por un momento, imagínate, piensa, ¿qué mirada merecía Pedro de parte del Señor Jesús? Al oírlo, ¿qué haría Mauricio Gómez si me oyera hablando mal de él a mi hermano Mauricio Rodríguez? ¿Qué hiciera? Abriría esos ojos. Pastor, ¿qué dice? No mienta, y se enojaría, ¿cierto? Eso esperamos, una mirada de enojo, una mirada de decepción. ¡Ay, no! No, Pedro, yo que confiaba en ti, mira lo que me estás haciendo. Una mirada de amenaza. Espérate, Pedro, que la vas a pagar. Pero ¿cuál fue la mirada del Señor Jesús? Una mirada de misericordia. Una mirada del más profundo amor con perdón. Una mirada de un gran amor sin reservas. Una mirada de amor sin rencor. Pero eso no lo dice el texto, pastor. Este no. Pero cuando nos vamos a Juan 21, 15 al 19, en donde el Señor nos habla de cómo Él llama a Pedro aparte y lo restaura. Las mismas 3 veces que lo negó, el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Ustedes en qué piensan que pensó Pedro? Me lo está preguntando porque él me pilló negándolo. Ay, Señor, tú sabes que te amo. Yo la embarré, pero tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Dice, con todo lo que te hice y me das el apacentar tus ovejas.
Pedro, ¿me amas? Por tercera vez. 3 veces lo negó, 3 veces lo restauró. Y ahí podemos deducir que la mirada del Señor Jesús no era una mirada de venganza, o una mirada de odio, o una mirada de reserva. Fue una mirada del más puro amor. La misericordia del Señor alcanza al pecador que procura huir de ella. Jesús, el Señor, se le atraviesa a Pedro para refrenar su pecado. Porque es que el Señor Jesús no solamente es salvador, Él es preservador de su salvación. Él no solamente te salvó, Él guarda tu salvación hasta que se cumpla el propósito para el cual Él te llamó. El Señor Jesús no solamente te santifica inicial y definitivamente, sino que Él está dando un progreso permanente a nuestra santificación hasta perfeccionarla. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús ante la caída de Pedro? Con toda la misericordia estaba santificando a Pedro. Estaba santificando a Pedro. Y eso lo vamos a ver en el sermón entrante. El Señor Jesús se le atraviesa al pecado de Pedro. Y debes saber que el Señor Jesús se te atraviesa, el Espíritu Santo se te atraviesa cuando tú vas a pecar. Él te alarma con el canto del gallo, Él te estremece y Él te hace saber que Él te está mirando para refrenarte de tu pecado. A veces sí te da miedo que el Señor te mire, que estás cayendo en pecado. Porque como lo he hablado en otras oportunidades, uno de los problemas de nuestra pecaminosidad es que nosotros omitimos los atributos de Dios. Omitimos que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. Y entonces yo caigo en pecado pensando que Dios no me está viendo. No, Señor, Dios lo está viendo todo. Así tu pecado sea en lo más recóndito, como decía el salmista. Si bajo a la cueva más profunda, ahí estás tú. Si subo a la loma más alta, ahí estás tú. Siempre me estás viendo. Yo no me puedo salir de tu presencia. Tú me estás mirando, Señor. Nos olvidamos que cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy robando, cuando yo estoy perdiendo el tiempo en una sexualidad impía, el Señor está allí junto a mí. Y Él me está estremeciendo. Hijo, te estoy viendo. Hijo, te estoy viendo. Y pone a cantar el gallo. A ver si te estremeces. Ahora la pregunta: ¿cómo se sintió Pedro con esa mirada? ¿Cómo se siente Pedro mirando al Señor? Se lo encuentra y viene esa mirada. Miren, hermanos, yo hubiera preferido que hubiera dado una pena. Esa mirada fue más incisiva que la más fuerte amonestación, porque fue una mirada de amor, una mirada tierna, una mirada de dulzura que lo confrontó con su pecado. Ese hombre que solamente te ha hecho el bien, ese hombre que solamente te ha amado, ese hombre que te dio poder para hacer milagros, ese hombre que te nombró como apóstol suyo, ese hombre que te mentoreó por 3 años, y tú lo dejaste, y que te pudiera reprender, no te mira con odio, no te mira con rencor, te está mirando con amor. Y su corazón se derrite. Fue confrontado con su pecado. Y ahí es donde Pedro viene al arrepentimiento. Y ese es el tercer aspecto de la misericordia del Señor en la caída. La misericordia y el don del arrepentimiento. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La mirada del Señor cautiva a Pedro. La mirada del Señor penetra hasta lo más profundo del corazón. Pedro entonces recuerda la advertencia a la que no le prestó atención. Pedro entonces pudo darse cuenta de la miserable condición a la que había caído. Pedro pudo darse cuenta de su cobardía al haber negado al Señor. Pudo ver su ingratitud. Y saliendo de ese horrible lugar, a donde nunca hubiera entrado, lloró amargamente. Aquí podemos ver la misericordia del Señor.
al darle el arrepentimiento a Pedro por su caída. Y cuidado, porque estoy diciendo la misericordia del Señor al darle arrepentimiento a Pedro por su caída. Porque Pedro no se arrepintió porque se dio cuenta a sí mismo que había negado 3 veces al Señor. Pedro cayó en cuenta porque los ojos del Señor penetraron en su corazón y le convencieron de su pecado. Pedro se arrepintió por la intervención del Señor, por el don de Dios. Ningún hombre se puede arrepentir por sí mismo. Si nos arrepentimos es por gracia de nuestro Señor. Segunda a los Corintios 7:10. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. ¿De dónde vino la tristeza que condujo a llorar a Pedro? De Dios. Fue Dios quien produjo esa tristeza. ¿Cómo la produjo? Haciendo que el gallo cantara. Y así penetrando su mirada, no en los ojos, sino en el alma de Pedro, en su corazón, en lo más profundo. Y esa mirada, esa tristeza que proviene de Dios fue la que produjo el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es el arrepentimiento que dice el texto, lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Los pecados de Judas y de Pedro fueron similares. El uno lo vendió y el otro lo negó 3 veces. Judas no lo vendió sino una vez, Pedro lo negó 3 veces. Eran iguales. Judas se arrepintió. ¿Sí? ¿Judas sí se arrepintió? ¿O estoy equivocado? No, la palabra dice que Judas se arrepintió. Judas sí se arrepintió. Y Pedro también se arrepintió. ¿Eso quiere decir que Judas es salvo porque se arrepintió? No. Judas no fue salvo porque se arrepintió, porque Judas no se arrepintió por don de Dios. Se arrepintió por dolor de su fracaso. Y se suicidó. Por su cobardía. Se suicidó. Pero Pedro recibió un don divino. La misericordia que lo llevó al arrepentimiento. Pedro no se arrepintió porque hubiera sido bueno. Pedro se arrepintió porque Dios lo llevó con misericordia al arrepentimiento. Fue un arrepentimiento guiado por el Espíritu Santo. Y cuando el arrepentimiento es genuino, el Espíritu Santo conduce al pecador a dar un giro de 180 grados de su vida. Se devuelve de sus malos caminos. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Y cuando se encontró con esa mirada del Señor Jesús, él pudo salir de allí. Porque fue llevado al arrepentimiento. Por eso dice, salió de allí y lloró amargamente. Él salió del área de pecado. Lo segundo que nos evidencia un arrepentimiento genuino es que el pecador arrepentido confiesa su pecado. Pastor, pero nosotros no vemos a Pedro confesando su pecado allí. Bueno, nosotros no lo vemos confesando su pecado verbalmente. No todo está escrito en la Biblia. Serían kilómetros y kilómetros de libros para poder leer todo lo que sucedió. Pedro no lo confesó, no dice allí que verbalmente lo hubiera confesado. Pero su amargo llanto evidencia que sí hubo una confesión de pecado sincero. Algo muy importante que debemos ver en la misericordia del Señor para con Pedro es que años después es Pedro mismo, ya restaurado, quien relata su vergonzosa caída. Y vamos a entrar un poquito en el área de la panorámica bíblica. El primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. ¿Y quién le dio los datos a Marcos para que escribiera su evangelio? Pedro. Juan Marcos fue discípulo de Pedro. Y fue Pedro quien le brindó toda la información. Y luego los
otros apóstoles, Mateo y Lucas, tomaron del Evangelio de Pedro para escribir sus evangelios. Entonces, ¿de dónde toma Mateo? Que no estaba en el lugar, no estaba allí en el palacio de Caifás, no estaba con ellos, él salió huyendo con los otros 9. ¿De dónde saca Mateo esta historia, este relato que es verídico? De Marcos. ¿Y de dónde lo sacó Marcos? Pedro se lo contó. Hermanos, hay actos vergonzosos de nuestra vida. Yo estoy seguro que si tú fuiste un violador de muchachas en el mundo, o si fuiste un terrible asesino o algo así, no vas a salir diciendo, miren hermanos, es que yo antes, cuando no era creyente, yo era un violador, o era un asesino, o era esto, o ustedes se acuerdan de tal delito, yo fui ese. No, a uno le da vergüenza. A uno le da vergüenza. Si no te da vergüenza de tu pecado pasado, no te has arrepentido. Porque quizás quieres volver a ese pecado. Pero a nosotros nos da vergüenza de nuestro pecado pasado. Entonces, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro le dice a Marcos que relate esta historia en su evangelio? En el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque él ya estaba restaurado. El amor de Cristo no solamente le refrenó su pecado, no solamente le dio perdón por su pecado, sino que le restauró de su pecado. Y entonces Pedro le puede dictar, le puede decir a Marcos lo que sucedió, un acto supremamente vergonzoso. Yo negué 3 veces al Señor allá en el patio del palacio de Caifás. Y tú te imaginas a Marcos diciendo, apóstol Pedro, tú hiciste eso. No, yo no escribo eso, qué vergüenza, todo el mundo lo va a saber. No importa, debes decirlo, porque Lucas 22, 31 y 32, cuando el Señor le advierte a Pedro, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor le predijo varias cosas. Vas a volver a mí. A pesar de tu terrible caída, a pesar de esa horrible traición, vas a volver a mí. Yo te voy a traer de nuevo a mí con lazos de amor. Y eso que viviste, lo vas a usar como un instrumento de mi gracia para enseñarle a mis hermanos, a mis pequeños, a tus hermanitos los apóstoles, a tus hermanitos tus discípulos, pero a tus hermanitos la iglesia, por 20 siglos de historia. Fortalécenos con este relato, para que ellos vean cómo estamos expuestos, cómo están ustedes expuestos a la caída, y cómo yo amo al que cayó, lo perdono, refreno su pecado y lo restauro. El Señor es misericordioso. Amén. Y da el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se extiende hasta la restauración. Y Dios te llama al arrepentimiento no solo para que salgas de tu pecado. A veces queremos eso. Ay, sí, Señor, que me saques de mi pecado. No. El Señor no solamente te va a sacar de tu pecado. Porque 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él que es fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de nuestras maldades. La intención del Señor no solamente perdonarte tu pecado, para que vuelvas como el cerdo al cieno o el perro a sus vómitos. Él te perdona para restaurarte. Él te llama para que tengas autoridad sobre el pecado y no vuelvas a caer o no caigas persistentemente en el mismo pecado.
El propósito de Dios no es solamente refrenar tu pecado. El propósito de Dios no es solamente llamarte al arrepentimiento. El propósito de Dios no es solamente que tú tengas salvación, sino que tú tengas restauración, autoridad sobre el pecado. Amados, el propósito del Señor en tu vida no se va a truncar por un pecado, por más grave que éste sea. Él siempre te conducirá al arrepentimiento. Y como nosotros caemos permanentemente en el pecado, debemos tener una plena seguridad de poder venir ante Cristo con contrición de espíritu y arrepentimiento, pero con una esperanza de restauración. Siempre con la esperanza de restauración. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar, hermanos, en la meditación de este sermón? Este pasaje nos revela el gran contraste entre la suprema gracia y extendida misericordia de Dios enfrentado con la extrema maldad humana. La relación entre Dios y el hombre no puede ser sostenida por el ser humano. El ser humano no puede cumplir con el pacto para con Dios. Por eso fue necesario que Cristo fuera quien sellara el pacto, porque Él sí pudo cumplir el pacto, nosotros no. Como Pedro, todos los salvados reincidimos en el pecado, pecados sucios, pecados graves, pecados vergonzosos como el de Pedro. Pero el Señor, que es grande en misericordia, trata a sus redimidos con misericordia extendida. Nos refrena del pecado, nos brinda el perdón, nos brinda el perdón, nos da el don del arrepentimiento y lo mejor, nos restaura. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, este es un llamado de Dios el Señor a los inconversos. Aquellas personas que aún no han creído en Dios, que de oídas han oído a Dios, pero que no lo conocen personalmente. Y son muchas las personas que han oído de Dios, han oído cosas de Dios. Dios no existe. Dios es un ser muy enojado, Él castiga a todo el mundo, ese Dios de la Biblia es muy malo. O lo contrario, ay no, ese Cristo es tan bueno, Él ama a todo el mundo como es, y a todos se los va a llevar para el cielo. No, ese es el Dios de las imaginaciones humanas. Esos son ídolos mudos. El Dios de la Biblia es el Dios que se nos revela personalmente. Y ese Dios que hoy se nos ha revelado personalmente es el Dios lleno de misericordia, que envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de tus pecados. Querido amigo, que nos visitas o que estás por la red, no es una casualidad que estés escuchando esto. Hoy el Señor viene a tu vida a revelarse a ti como el Dios de misericordia y perdón. Dios es Dios de misericordia y perdón. Dios, al ver la miseria humana de nuestro grave pecado que nos conduce a la muerte eterna en el infierno, envió a su Hijo Jesucristo para que Él, muriendo en la cruz, tomara el lugar que a nosotros nos correspondía y por medio de ese sacrificio nos diera salvación. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amigo, tu pecado te destruye. Tu pecado te llena de amargura y llanto, como sufrió Pedro y todos los pecadores. Pero lo peor del caso es que el pecado te lleva a un terrible destino eterno en el infierno, de donde no tendrás salida, en donde ya no podrás ver la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios está disponible en esta vida, en este tiempo en el que el Evangelio viene a ti y te invita: ven a Cristo. Hoy, ven a Cristo, que es la misericordia de Dios. Corre a Cristo para que Él perdone tus pecados y te libre de la condenación eterna en el infierno. Si corres hoy a Cristo y golpeas a su puerta, Él abrirá su puerta, te amará, te perdonará, te restaurará y vivirás con Él por la eternidad.
Clama a mí y yo te responderé. Golpea a mi puerta y yo te abriré. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Hoy has oído el Evangelio, por gracia de Dios. Así como Pedro oyó el cantar del gallo, así como Pedro se cruzó con la mirada de Cristo, hoy viene el canto del gallo a ti y te advierte: cuidado, tu pecado te va a llevar al infierno, pero hay salvación en Cristo. Corre a Cristo, clama por el perdón de tus pecados y Él vendrá a ti y restaurará tu vida. A Él sea la gloria. Pero también este pasaje es para ti, hermano. Hoy puedes conocer un poquito más a nuestro Señor. Y lo puedes ver como hoy se nos ha revelado, como el Dios misericordioso. El diablo en sus artimañas toma a los hijos de Dios, a los creyentes, y les tienta a pecar. Nos tienta a pecar. Una de las artimañas del diablo es venir a decirnos: disfruta del pecado. Pecado es chévere. Échate la carita al aire, eso Dios no se va a enojar. No se preocupe, vaya, peque. Usted se lo merece. Disfrute de la vida. Eso no le va a hacer daño. Y te convence de que el pecado es placentero. Pero después que pecas, ¿sabes qué hace el enemigo, el diablo? Y te convence de que Dios está muy enojado contigo, de que Dios ya no te quiere ver porque caíste en pecado y te caíste de la gracia. Pero eso es lo que dice el diablo. Hoy hemos visto la palabra de Dios que dice que ese Señor que se nos revela en la Biblia, el Dios de la Biblia, es un Dios de gracia. Y como creyente estás siendo tratado por el Dios de gran misericordia. Y hoy Él te hace un llamado: confía en Él, acude a Él cuando caigas en tu pecado, confiesa tu pecado, permite que el canto del gallo se te atraviese para que Él refrene tu pecado, permite que su mirada escudriñe lo más profundo de tu corazón y te haga ver la miseria en la que has caído, para que Él, por su poder, por el poder de la cruz, te saque. Confía en Él y acude a Él cuando peques. La manifestación de la misericordia del Señor para nosotros los redimidos es mantenernos alerta, advertirnos del pecado. De hecho, esta enseñanza nos ha mostrado hoy que Él nos advierte del pecado. Cuidado con el pecado, de no confiar en Dios. Él nos advierte de las consecuencias del pecado. Amado hermano, no seas sordo, no seas testarudo a las advertencias del Señor en su palabra. Estás alerta sobre tu riesgo de pecado. Estás alerta ante las alarmas, ante los llamados de atención y ante las miradas escrutadoras de Cristo cuando has pecado. Él te refrena de tu pecado. Arrepiéntete pronto y huye del pecado. Contrístate por tu pecado. Corre a Cristo y clama por tu restauración. Sin duda, el que comenzó la buena obra en ti es de fiel a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. A Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Dios y buen Redentor Jesucristo, Espíritu Santo Consolador, Dios Trino, uno y único, suplicamos por tu gracia, suplicamos por tu amor, por tu misericordia, que nos mires con gracia y misericordia, con amor y con bondad, porque hemos pecado delante de ti. Pedro nos da el ejemplo de cómo el hombre creyente, por más fuerte que crea ser, cae en pecado. En este mundo estamos expuestos al pecado. El presente siglo malo, el ayón de este tiempo, de este mundo, es malo. Y estamos viviendo un mundo malo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo, expuestos al maligno. Señor, ten misericordia de nosotros.
Y así como obraste en Pedro, obra en tu iglesia. Obra en tu iglesia, Señor. Abre nuestros ojos para ver las advertencias de tu pecado. Ábrenos los oídos para oír tus advertencias del pecado. Abre nuestro corazón para disponernos a los medios de gracia que nos previenen contra el pecado. Ten misericordia de nosotros, Señor, y condúcenos a reconocer nuestra maldad, nuestra pecaminosidad, y a buscar salir de ella, Señor Dios. Asístenos para refrenar nuestro pecado. Que podamos estar alertas de las cosas que tú propicias y que tú das para que nuestro pecado sea refrenado. Y no seamos rebeldes a ese freno que tú pones en nuestro pecado, porque muchas veces lo somos. Y Señor, condúcenos al arrepentimiento y a la restauración. Que la palabra que hoy hablaste penetre a lo profundo de nuestros corazones y produzca vida. Porque tu espada es una palabra de dos filos, que arranca el cáncer de la malignidad de nuestro ser e injerta en nosotros el corazón de Cristo, la identidad de Cristo, el carácter de Cristo. Y cada vez somos más bruñidos a la imagen de nuestro amante Redentor. Cada día estamos llegando más y más a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Gracias te damos, Señor, porque tenemos una buena seguridad. La buena obra que comenzaste en nosotros, la estás perfeccionando. Y todas estas pruebas por las que tu pueblo pasa, son pruebas que nos están afinando, refinando como el oro puro. Son pruebas para ser transformados cada día a la imagen del Hijo unigénito de Dios, Cristo el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Debo darles un anuncio. Por favor, a los que son miembros de la iglesia o que creen ser miembros de la iglesia, por favor, vamos a tener una reunión.